que te puedes conectar ya mismo. Te dejé el link en mis historias. Hola, hola. Empezamos con esta transmisión. ¿Sobre qué? Sobre cómo parar de preocuparte y conciliar el sueño. Entonces, estoy en mi canal de YouTube. Ahorita cierro acá porque me da miedo que, no sé, que el wifi no funcione bien. Entonces, nos vamos a quedar haciendo la transmisión en YouTube y después les queda grabado el video en YouTube, que es mucho más fácil verlo, detenerlo, bueno, diferentes cosas. Entonces, los espero. Acá las personas que me están viendo en directo también en Instagram, les invito a que se pasen ya a YouTube. Vamos a hacer este directo en donde ¿qué vamos a hablar? Cómo parar de preocuparte y poder conciliar el sueño. Y es que les cuento, es una de las cosas que más me comentan mis pacientes y quiero acá que me vayan diciendo. Ustedes, bueno, váyanse pasando, pásense, tranquilos, sálganse de acá y pásense a YouTube porque ya tenemos un chat en vivo que es mucho más amigable, que nos va a ayudar a que dejen la información ahí, a que les ponga links a otros videos. Entonces nos va a facilitar muchísimo este espacio de mini terapias. Soy Maggie Pulido y empezamos a trabajar. Entonces, ¿desde dónde se conectan? Hola, ya entró Brian. Bienvenido, qué rico, gracias. Acá ya estamos en YouTube hablando. Buenos días, buenos días. Entonces, les decía, ¿empezamos? Acá tenemos varias personas, déjalo acá. Lo que pasa es que no puedo hacerles links, no les puedo ayudar tanto porque es que cuando voy, paso un recurso, otro recurso, acá se pierden, acá en Instagram se pierde. Entonces, toda esta información en video es mucho más fácil dejarla grabada en mi canal de YouTube, ¿vale? Entonces, los espero acá, les voy a dar un momentico para que se pasen a YouTube y además es que me queda difícil estar haciendo así, no me concentro, me queda difícil concentrarme en estas situaciones. Entonces, les estaba contando, si les pasa que ustedes se acuestan después de un día en donde han tenido hartísimas cosas por hacer, quieren ya descansar, sentarse un momento, después meterse en la cama y descansar. Y en ese momento llegan todas las preocupaciones. Y todas esas preocupaciones, ¿qué significan? Que empiezas a pensar qué fue lo que dije, por qué dije esto, debí haber dicho esta cosa y no la otra, me entendieron mal, por qué dije esto así. Todas esas ideas, todas esas preocupaciones vienen. Y fuera de eso, fuera de estas preocupaciones, también viene, no he pagado, ay, tengo que hacer esto, me olvidé de esto, y si ella pensó esto de mí, y esas preocupaciones y más y más y más, llegan justo en ese momento que lo que tú necesitas es conciliar el sueño y empezar a poder dormir para que todo tu cuerpo haga todo ese proceso y puedas afrontar el día siguiente, ¿no? Pues entonces, acá te voy a contar, uno, ¿qué es lo que está pasando? Para que tú entiendas cuál es la estrategia que te voy a dar, por qué funciona y por qué te va a funcionar específicamente a ti que estás viendo este video. Entonces, lo primero contarte que nuestro cerebro es amante de las asociaciones, le fascina asociar. Tenemos una hamburguesa, la imagen y de una vez nuestro cerebro empieza a mandar una respuesta de salivación. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la cama y lo primero que haces es acostarte y entrar en este bucle, en esta espiral de preocupaciones, pues ¿qué pasa? Estás creando esa asociación. Y dime si no es cierto, no lo has hecho una noche, lo has hecho varias noches, por lo tanto esa asociación se ha vuelto muy, muy, muy fuerte. Y entonces lo que necesitamos es reeducar a tu cerebro a que esa asociación no debe darse ahí. ¿Y cómo lo vamos a reeducar? Pues pensaríamos que le vamos a decir, no, ya, no te preocupes acá, pero como todo, si tú quieres que tu hijo deje de hacer pataleta y entonces que deje de llorar cuando quiere algo, le necesitas enseñar palabras, no solamente decirle no llores. Eso no sería efectivo. Por el contrario, le dices no lloras, no llores y lo que hace es llorar más, llorar más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decirle qué es lo que sí, en donde sí se puede, cómo sí se puede. Entonces le vamos a decir, amor, si quieres esto, dime, mamá, quiero leche, mamá, quiero. Empezamos a cambiar esta acción por esta otra. Lo mismo pasa con esto. En vez de mostrarle a nuestro cerebro que ya esta asociación en donde no queremos que se preocupe, tenemos que decirle en donde sí queremos que muestre esa preocupación. Entonces, como les iba diciendo, vámonos para YouTube porque acá les voy a dejar varios links, les voy a mostrar otros links para otros videos, acá los estoy esperando. Entonces,
para hacer esto, necesitamos varias cosas. Primero, entender que las personas me preguntan algo y es, Maggie, ¿por qué antes no se hablaba tanto de este tema? Específicamente, la dificultad para conciliar el sueño se ha ido aumentando. En las estadísticas vemos cómo se ha aumentado. ¿Y es por qué? Porque vivimos en una situación tan agitada. Todo el tiempo estamos ocupados o distrayéndonos. Les doy un ejemplo. Antes, cuando entrábamos al baño. Imaginábamos, no sé, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos en el baño. Pero ahora, hasta para ir al baño, llevamos nuestro celular. No nos da tiempo para atender a esa preocupación. Por lo tanto, tu cerebro, ¿qué hace? Pues entonces en el momento de dormir, que es el momento en donde no hay esas distracciones, pues ahí es que trae tu cerebro todas esas preocupaciones, tu mente todas esas preocupaciones. Estás totalmente distraído durante el día en una actividad y en la otra. Por ejemplo, antes lo que hacíamos era, si al caso, íbamos conduciendo, escuchando música, pero ahora es constante. Si no estás escuchando música, estás escuchando un podcast, estás haciendo ejercicio, también estás escuchando otra cosa o estás viendo un video. Todo el tiempo estamos ocupándonos y distrayendo esa posibilidad de tener preocupaciones en otro momento. Entonces, lo que vamos a hacer es enseñarle al cerebro que se puede preocupar en otros momentos del día, que no vayan a cruzarse con los momentos de descanso que tanto necesita tu cuerpo. Recuerda que el insomnio está relacionado con la ansiedad y aumentan los trastornos de ansiedad impresionante. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ahí me están saludando, Maggie, revisando tu material, y yo sí que sufro de eso, además que tengo fibromialgia. Te va a ayudar muchísimo, porque cuando tenemos fibromialgia, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo necesita reposo, pero si estás teniendo un problema para conciliar el sueño, pues entonces con más dificultad vas a sentir con más fuerza toda esta sintomatología. Entonces, les digo, este video hace parte de otros videos de la serie. Suscríbete, porque el siguiente te voy a decir 3 cosas que vas a hacer que va a ayudar a esta estrategia, porque no es solamente parar las preocupaciones. ¿Qué necesitas hacer antes? ¿Qué necesitas hacer durante? ¿Y qué necesitas hacer después, durante el día, para eliminar el insomnio? Entonces, ese video lo vas a tener en estreno el martes. Te voy a dejar un link acá mismo para que tú puedas, desde este video, cuando lo repitas, pues entonces suscríbete para que ahí, cuando entres, tengas el link, ¿vale? Entonces, aquí estamos por Instagram y por YouTube. Ay, Luis Gabriel, qué rico. Cada vez más seguidor. Cami, hola, qué rico que estés por acá. Bueno, entonces les decía, cada vez están pasando más y más. Entonces, me despido por acá para poderme concentrar acá. Si se han dado cuenta que no me puedo concentrar fácil mirando las dos partes. Entonces, me quedo por acá en YouTube y los espero. Los y las espero. Acá está en YouTube. Parar de preocuparte y poder conciliar el sueño. Ya les empiezo a explicar la estrategia que vamos a hacer para que eso de preocuparse ya no sea un problema y puedas de verdad poderlo manejar. Entonces, sin más preámbulos, empecemos a trabajar sobre esto. A trabajar sobre esto. Ya, acá, ahora sí, concentrada. Maggie, deja el live de los de siempre. Desde la sala y desde la cocina. Ay, sorry, Gabriel, ya lo cerré. Ya lo cerré, es que me queda muy difícil concentrarme. Seguramente voy a coger más canchita y vamos a empezar a hacer eso. Entonces, cuéntenme desde Brian, excelente, pero no solo es eso con la experiencia. Sí, empieza el dolor, claro. Bueno, quédate hasta el final. Te voy a decir qué cosas en combinación puedes hacer para ayudarte con esto, Brian. Entonces, continuemos. Como les decía, en resumen hasta acá, tienes un problema y es que has asociado la preocupación con el momento de irte a la cama. Eso es lo que necesitamos empezar a trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Enseñándole a tu cerebro, no que debe parar de preocuparse, no, sino que debe preocuparse en otro momento. ¿Por qué no lo estás haciendo? Porque estamos en el celular, porque estamos distraídos en diferentes actividades y no tenemos esos momentos que naturalmente antes teníamos. Íbamos en, no sé, en el carro, en el transporte público, y podíamos dedicarnos a esa preocupación, pero ahora, como estamos todo el tiempo escuchando el podcast, viendo el video, haciendo esta, hablando, pues estamos con con muy pocos momentos para poder trabajar en esas preocupaciones. Entonces,
Ok, listo. Muy bien. Em, ¿Para qué crees que tenemos la preocupación? La preocupación está allí por algo, por algo. Nuestra mente tiene funciones que uno dice, pero ¿para qué? Pues está ahí por algo. ¿Por qué está la preocupación? ¿Para qué nos sirve? Nos ayuda a resolver problemas, sí, a resolver problemas. Fuera de eso, a hacer las cosas y a hacerlas bien. Por lo tanto, no es algo de lo que tú te quieras deshacer, no. Por el contrario, necesitas hacerlo para poder ayudarte a resolver problemas, a hacer las cosas y hacerlas bien. Lo que está mal es hacerlo justo antes de dormirte. Entonces, estar preocupado porque de pronto no diste la respuesta correcta, porque hablando de eso no debiste haber dicho eso, y al recrear, hacer ese replay antes de dormir, no te está ayudando. Pero durante el día puedes hacerlo porque eso va a mejorar tu ejecución en esa reunión, en esa conversación con tus amigas. Esa preocupación que tienes que el dinero para arreglar el carro, en ese momento no te va a ayudar a solucionarla. Te va a ayudar a solucionarla, a hacerla en otro momento. Entonces, allí vamos. Lo primero que te voy a proponer es que hagas un momento de preocupación, un tiempo en el que tú intencionalmente te vayas a preocupar. Y al principio lo vas a hacer lo más sistemáticamente posible, es decir, todos los días, 3 de la tarde, me voy a tomar mi café y me voy a preocupar, me voy a sentar a preocuparme. Entonces, en vez de pelear con la preocupación, vas a dedicarle un espacio y eso ya significa para tu cerebro, ok, me puedo preocupar acá, no me estás parando, no me estás impidiendo la preocupación, sino estoy teniendo el espacio adecuado para preocuparme, pero no preocuparte de una forma que te impide dormir, sino preocuparte de una forma en donde te manda hacia la acción. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es buscar una libreta para escribir todas tus preocupaciones, todas y cada una de tus preocupaciones. Esa va a ser la primera cosa que vas a hacer. Buscar una libreta o lápiz y empezar a escribir tus preocupaciones. En el momento que has fijado tú por reloj, 3 de la tarde, me tomo mi café y empiezo a escribir mis preocupaciones. Y acá va a pasar algo que quiero que cuando hagas la estrategia me escribas, Maggie, me pasó. Me vas a escribir, vas a ver. Y es, me vas a decir, Maggie, se veían tantas cosas en mi cabeza. Tenía tantos nudos en la cabeza, pero a la hora que me puse a escribirlos, mira, se iban aclarando. Cada vez las situaciones se iban aclarando muchísimo, muchísimo más. Bueno, eso es lo que vas a lograr escribiéndolas. Lo primero que vas a hacer. Lo segundo que vas a hacer, y súper importante, es organizarlas. ¿Cómo las vas a organizar? Vas a organizar unas, si se han dado cuenta que muchas de las preocupaciones son, ¿y qué pasa si nuestro país sigue mal? ¿Y qué pasa si el virus nunca se acaba? ¿Y qué pasa si no, nunca más puedo hacer esto o lo otro? Unas preocupaciones que en realidad no tienen una alta probabilidad de darse o que tú no las puedes solucionar, que no están en tu ámbito de solución, bajo tu control, diríamos. Entonces vamos a dividirlas en dos. Estas, que son poco probables, en las que tú no puedes hacer un cambio directo, y las que sí. Y en esas te vas a centrar, por lo menos por ahora. ¿Cómo te vas a centrar en esas? Ahí pasamos al tercer paso, y es que vas a definir una acción para cada una de estas situaciones. Entonces, tienes muchas cosas que hacer en tu trabajo y eso es lo que estás preocupado. Entonces, vas a coger tu celular, vas a colocar una alarma, 10 de la mañana, 8 de la mañana el otro día, para organizar tu agenda, para hacer un listado de cosas que tienes que hacer. Entonces, fíjate que algo que te estaba rondando como preocupación, no te dejaba dormir, lo llevas a otro momento del día, lo organizas, sacas de todas esas preocupaciones en cuáles te puedes centrar y defines una actividad que te va a permitir empezar a moverte. De pronto sean situaciones que son mucho más amplias y tú dices, no, pero es que esto no puedo hacer nada ahorita. Bueno, mira qué primer pequeño paso que en realidad sea accionable puedes empezar a trabajar. Seguramente, aunque sea muy pequeño, que necesitas planear el matrimonio, bueno, no vas a llamar ahorita al padre, no vas a conseguir la licencia de la iglesia, no vas a hacer nada de estas cosas, pero hacer la lista, eso lo puedes estar haciendo. Entonces, esa sería la pequeña cosa que puedes hacer. Recuerda las preocupaciones. ¿Qué pasa con las preocupaciones?
son esta mamá cantaletuda y me estarían viendo mis hijas que yo les digo tal y recoge los zapatos, y recoge los zapatos, y recoge los zapatos. Así son las preocupaciones, constantemente, y una vez, y otra vez, y vuelven a ti. ¿Cómo callas a esa mamá cantaletuda que es la mente con sus preocupaciones? Si recoges los zapatos, si le haces caso a esa preocupación, pues ya no van a haber zapatos que recoger. Por lo tanto, trayendo esta metáfora, esta situación, es que tú lo que vas a hacer acá es prestarle atención y solucionar esa preocupación. Entonces, escribes, después organizas, después defines la acción para las que se puedan después de esta organización. Y después de esto vas a hacer un proceso. Y es que hay unas partes de esas preocupaciones que no puedes hacer mucho más. Tienes que hacer un proceso de aceptación frente a esas. Aceptar que ahorita no lo puedes solucionar, que ahorita no es el momento de solucionarlo, que esa pregunta te la puedes formular, pero de pronto cuando tengas la respuesta a una anterior. Entonces es hacer un proceso de aceptación. Y lo siguiente es enfocarte. Enfocarte en cosas que sí tienes, enfocarte en cosas que sí has logrado. Y también enfocarte en agradecer. El proceso del agradecimiento es un gran antídoto y diría yo aliado para el insomnio y aliado para la ansiedad. Vamos a hacer un video sobre esto, entonces se los voy a dejar. Suscríbete a mi canal porque allí vas a encontrar otra de las cosas que conjuntamente te van a ayudar. Entonces, ¿qué pasa si en este momento, en este preciso momento, tú estás intentando conciliar el sueño y no lo estás haciendo? Entonces, ve por tu libreta, saca tus hojitas y empiezas a escribir. Empieza a escribir todas las preocupaciones que vengan a tu mente. Lo primero que te vas a dar cuenta es que de ese, si yo te preguntara ahorita, ¿cuántas preocupaciones tienes? Tú me dices, no, Maggie, es que son tantas que te voy a tener acá 1 hora contándotelas. Te digo, bueno, escríbelas y vas a ver que no son tantas como las que pensabas. Entonces, lo que vas a hacer en esos momentos que no puedes conciliar el sueño, que sería una solución de ya para allá, en este momento te estoy diciendo que no te puedas quedar dormido, hazlo. Coges, escribes todo y haces como tal la acción de ponerla al lado y decir, mañana, dilo en voz alta, mañana me voy a hacer cargo de todo esto. Y lo colocas allí, lo colocas allí. Ahora, esto te va a servir, como te digo, una solución ahí, en ese momento de la noche que ya llevas 15, 20, 30 minutos y nada que te puedes dormir, ¿no? Pero necesitamos soluciones que sean mucho más duraderas. Por eso he creado el video de mañana. Suscríbete porque ahí ya te suscribiste, ¿ya estás suscrito? Bueno, entonces ahí es que te voy a explicar todas las consideraciones que tienes que tener en cuenta, hacer unos cambios súper simples, porque son súper simples, que te van a ayudar muchísimo. Y ahora, ¿qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que esta es una solución en el corto plazo. En el largo plazo lo vas a ir solucionando porque ya vas a agendar tu momento de preocupación. Me vas a decir, Maggie, pero yo todos los días tomándome un café y preocupándome. Al principio parece ser que es un largo periodo de tiempo, pero te vas a dar cuenta que con el hacerlo consistentemente va siendo cada vez menor la necesidad de hacerlo en un tiempo específico. Ya lo vas a poder hacer en minutos y después vas a avanzar muchísimo más a que no te tome tiempo o sean varios días que no lo necesites hacer. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿qué otras cosas? Y respondiendo a una pregunta anterior, ¿qué otras cosas puedes hacer? Personas que tienen dolores como tal musculares y que en ese momento del dormir se sienten más. ¿Por qué se sienten más? Porque tienes una mayor cantidad, una mayor percepción de tu cuerpo, porque estás en calma, no hay sonidos, no hay distracciones. Entonces, así como le prestas más atención a tus preocupaciones, a todos esos eventos cognitivos, también le estás prestando más atención a lo que le pasa a tu cuerpo. Yo le preguntaba cuando estaba embarazada a mi ginecólogo que por qué se movía tanto la niña cuando yo necesitaba dormir y esta bebé se movía tanto dentro de mí. La explicación, y es, se mueve igual de día o de noche. Lo que pasa es que yo lo siento más. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está en calma, pero mientras antes yo estaba moviéndome, haciendo, caminando, pues no me daba cuenta. Lo mismo pasa. Tú te calmas,
estás tranquilo, estás en una posición que te permite sentir más tu cuerpo, incluida tu mente. Entonces, ¿qué puedes hacer en esos casos? Te dejo y ahorita que suba este live, voy a dejarte un link para una relajación muscular progresiva. Esta te ayuda muchísimo porque toda la parte de musculatura te va a ayudar a distensionar y eso te va a permitir dormir. Es tan poderosa esta relajación muscular progresiva que la han utilizado, mira, los ejércitos utilizan esto para que las personas que van a campos de batalla duerman mucho más rápido. Súper, súper poderoso. Entonces, es muy importante que lo veas y empieces a desarrollarlo todas las noches antes de dormirte y ya sea parte de tu rutina. Una meditación que incluye una relajación muscular progresiva. Te invito a que te suscribas porque voy a hacer otra ya te suscribiste, pero ya suscríbete ahí, ya rápido, suscríbete, porque vamos a hacer una meditación que se llama un body scan. También sirve para tener una atención diferente hacia tu cuerpo y que te permita conciliar el sueño. Bueno, logras muchísimas otras cosas practicándola, pero también te ayuda mucho a conciliar el sueño y en estas situaciones en donde sientes dolor, sientes incomodidad, sientes tu cuerpo tensionado, pesado, te va a ayudar muchísimo. Y también otro video que va a ser parte de esta colección en donde voy a mostrarte cómo la práctica de gratitud te ayuda muchísimo para reducir la ansiedad. Es algo de lo que poco hablamos. Si te das cuenta, trabajamos sobre más técnicas para tal cosa, pero la gratitud ha mostrado impresionante los cambios que logra en la disminución de la ansiedad. Más el video que vas a tener en estreno este lunes en la noche si estás en Colombia o este martes en la mañana si estás viéndome desde Arabia Saudita. Entonces ahí vas a tener un video en donde te enseño cómo acabar con el insomnio en unos pasos súper simples. Entonces, ahí me voy a devolver a responderles las preguntas. Gracias a los que se han quedado. Desde Medellín, qué rico. Ay, ¿está rico el clima por allá o está lloviendo mucho? Bueno, entonces, Brian, te respondí tu pregunta. Con eso te va a ayudar muchísimo. Bueno, y te ayuda a crear esa conexión. Entonces, ahí te dejo los otros videos en la descripción de este video. Nos vemos. Vamos a esperar cómo nos va con esta transmisión en vivo para poder hacer otras aquí en YouTube. Un beso y nos vemos.